¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Historia Universal. Mi nombre es Joel Uribe Martínez y en esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo número 8 de nuestro curso, que lleva como título El imperialismo colonial. Veamos. ¿Qué entendemos por imperialismo? Bueno, se puede definir al imperialismo como la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un Estado sobre otro, mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política, ¿no? El control lo pueden ejercer de forma directa o indirecta. Entonces, cuando hablamos del colonialismo, hablamos de un modo de dominación, pero este modo de dominación abarca diversos aspectos. Como ya habíamos mencionado, dentro de lo que significa el aspecto militar, económico, político, sin dejar de lado el aspecto social. Veamos y conozcamos un poco más de lo que significa ello. Vamos a hablar un poquito, antes de continuar hablando del imperialismo, vamos a tratar de definir la diferencia entre el colonialismo y el imperialismo. Veamos. ¿Qué entendemos nosotros por colonialismo e imperialismo? La primera diferencia se va a marcar en el aspecto de la amplitud y los objetivos. Por ejemplo, el colonialismo busca apoderarse de un espacio o territorio en particular, es decir, busca un dominio físico, un dominio, digamos, manifiesto, es decir, un lugar donde se apliquen las leyes que también sean propias del propio gobierno o estado dominante. Por lo tanto, hablamos de una imposición, ¿no?, hacia el espacio conquistado. Mientras que el imperialismo busca acaparar o extender sus dominios de forma constante y no solo se centra en lo político, sino también que encuentra otras formas de generar influencia en otros territorios, que puede ser a nivel social o a nivel político, por ejemplo, ¿no?, junto con el económico también. Otra de las diferencias entre el colonialismo y el imperialismo será la explotación de los recursos, porque básicamente el colonialismo está centrado en la extracción de los recursos del nuevo territorio. Es decir, cuando un Estado busca conquistar a otro y convertirlo en su colonia, lo hace principalmente porque ha identificado que dentro de este nuevo Estado o territorio, pues existen algunos recursos que el Estado imperialista considera importantes, ¿no? Pueden ser recursos de tipo agrícola, recursos de tipo económicos, como por ejemplo los minerales, hablamos por ejemplo de la vegetación, hablamos por ejemplo de la fauna, que son, digamos, de los recursos que pueden ser considerados como industrializables. Claro está, estamos hablando de finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, entonces no vamos a encontrar todavía la existencia de otro tipo de recursos como los tecnológicos que hoy en día nosotros conocemos, sino que tenemos que concentrarnos en lo que existía en ese entonces. Pero el imperialismo va más allá de la extracción de los recursos, busca otros aspectos, es decir, no solo busca extraer recursos, sino también busca que el espacio en donde se aplique este proceso llamado imperialismo, la población también compre los productos que ellos elaboran o producen. Entonces hablamos de un tipo de interés a nivel comercial. Establecer convenios, por ejemplo, donde un país con el otro, pues firmen un tratado o un documento o un acuerdo que les permita, por ejemplo, brindar o eh, facilitarles algún tipo de recurso para que ellos lo puedan vender dentro de su territorio. Entonces, de esa forma, pues se amplía el mercado, se amplía el espacio de venta, por lo tanto, el país imperialista va a poder seguir vendiendo sus productos o sus recursos. Entonces, no solo lo enfoca a la extracción de recursos, sino también a encontrar nuevos mercados donde poder vender sus productos. En cuanto a la violencia, pues el colonialismo en realidad busca y aplica la violencia para controlar a la población y también a sus recursos. Es entendible que cuando una colonia o cuando un estado llega a otro o llega a un territorio nuevo para someterlo a sus normas, no todas las personas van a estar de acuerdo con esta imposición o con esta forma de dominio. Entonces van a ejercer una resistencia. Y producto de ejercer esta resistencia
es que el Estado colonizador, o en todo caso la potencia, va a tener que emplear el uso de la fuerza militar para someter a estos grupos llamados grupos disidentes o, entre comillas, grupos rebeldes, ¿no? Pero bueno, claro, no podríamos culpar a un grupo de personas que luche contra la imposición de un Estado extranjero, si es que entendemos pues que este Estado tiene como característica el, digamos, el transformar o el querer afectar su forma de vida, ¿no? Imaginemos que alguien llega a nuestra casa, por ejemplo, y nos indique ahora qué cosa es lo que se va a comer, o de qué forma se va a hablar, o en qué se va a trabajar, o de qué forma se va a vestir. Entonces, si nosotros nos ponemos en este contexto, pues lógicamente nosotros también reaccionaríamos ante la presencia de esta fuerza, digamos, externa o ajena. Pues en este caso también ocurrió lo mismo, ¿no? En los espacios donde llegaron las potencias europeas a colonizar, encontraron pues resistencia, por lo tanto tuvieron que aplicar la fuerza. Pero bajo el enfoque imperialista, pues existe la pretensión de dominio con medios como la política, las empresas, etcétera. Es decir, el imperialismo, que ya se desarrollará posteriormente más con este perfil, pues buscará no necesariamente tener una confrontación o un enfrentamiento con la población aledaña, sino que va a buscar influenciar en ellos a través de la política, es decir, a través del financiamiento, por ejemplo, de organizaciones políticas locales que cuando éstas lleguen, por ejemplo, al poder o cuando éstas se comuniquen con la población que es obviamente mayoritariamente digamos, afín a este grupo político local, pues ellos convenzan a la población de trabajar en determinadas actividades, en, por ejemplo, brindar sus servicios a determinadas empresas. Entonces, el imperialista no va a buscar directamente la confrontación con la población, sino que va a buscar, digamos, acaparar otros aspectos como el aspecto educativo, como el aspecto económico, como el aspecto empresarial, el político. Entonces, a través de estos aspectos puede controlar a la población o en todo caso puede ejercer una influencia mucho más significativa. En cuanto a la dominación, pues básicamente lo que busca el colonialismo es que la población originaria del estado dominante vaya hacia las tierras o a los territorios conquistados para que de esa forma pues ponga de manifiesto sus, digamos, manifestaciones, valga la redundancia, culturales o en todo caso sus características culturales. Es decir, se va a requerir que la población del estado dominante llegue pues a poner de manifiesto sus expresiones como por ejemplo el idioma, como por ejemplo su espiritualidad, como por ejemplo sus costumbres, como por ejemplo sus tradiciones, sus danzas, sus creencias, sus propias ideas. Entonces, por ese motivo que en el colonialismo lo que se busca es eh, transmitir lo cultural del Estado dominante hacia las regiones dominadas, ¿no? Y esto tendrá una consecuencia posterior que veremos nosotros que se va a denominar, por ejemplo, como este proceso de transculturación. Se van a perder algunas características locales, claro, por de alguna forma encajar en el modelo extranjero. Pero en el caso del imperialismo, pues utiliza otros medios para imponer su cultura, como la presencia de bienes o recursos industriales o manufacturados. Claro, en el caso del imperialismo, no necesariamente va a buscar llevar a la población que vive en su territorio hacia las regiones donde él se busque expandir, sino que va a manifestar su presencia a través de la compra o de la elaboración de sus productos o de los productos provenientes de su propia industria. Entonces, de esta forma, la población se queda, digamos, de forma permanente con este recurso. Por ejemplo, pongamos un caso. Si viene una colonia flamenca, por ejemplo, a nuestro país y nos enseña lo que significa el arte flamenco, tanto a nivel de lo que es el canto, el baile, la pintura, pues obviamente lo que está haciendo es, está manifestando, ¿no? Sus, digamos, comportamientos o características culturales. Pero si esta colonia flamenca, aparte de ello,
pues nos vende, por ejemplo, un cuadro o nos vende, por ejemplo, algún tipo de cerámica hecha propiamente por sus manos o por la población propiamente de ellos y este elemento lo llevamos a la casa. Entonces, este elemento va a estar por siempre o va a estar en nuestra casa y nosotros vamos a tener contacto directo con él. No va a haber necesidad que, digamos, la población flamenca esté constantemente en mi casa o yo esté en contacto directamente con ellos para sentir su influencia. Basta que yo tenga en la casa un recurso que ellos han producido y de esa forma ya se manifiesta la presencia de esta colonia en esta región. Pues lo mismo pasaba con los países imperialistas. Ellos creaban productos y para ellos era suficiente que en otro espacio o territorio estuviese presente los productos que ellos habían creado, porque de esa forma se ponía de manifiesto que ese imperio estaba presente en ese lugar, ¿no? No de manera física o humana, sino de manera, en este caso, particular o material. O sea, había un elemento que los identificaba. Muy bien. Cuando hablamos de las características del imperialismo, tenemos la siguiente, ¿no? El Estado busca expansión principalmente a partir de la sumisión económica de otras nacionales, o de otras naciones, en realidad. Tendríamos que colocar aquí, de otras naciones. ¿Sí? Muy bien, de otras naciones. Muy importante mencionar ello. Ahora, ¿qué significa ello? Bueno, significa obviamente pues que cuando hablamos de una expansión es porque buscaban aprovecharse de los recursos económicos. Siguiente, el Estado dominante ejerce influencia política, cultural o económica sobre los demás, sea formal o informalmente. Claro, ¿por qué lo decimos de manera formal? Porque la manera formal es hacerlo a través de productos propiamente que han sido elaborados y vendidos. De manera informal es cuando se pone de manifiesto aspectos culturales que se pueden observar en la calle o en espacios públicos. Es decir, que no obliga a una persona específicamente a hacerlo, pero que sí pone de manifiesto y puede generar que la persona que observa esta manifestación la ponga en práctica o la adapte a su propia forma de vida. Se manifiesta el etnocentrismo, ¿no? Una de las características por las cuales va a, digamos, sobresalir el imperialismo es porque existe una fuerte creencia de la existencia de una raza superior, es decir, una raza que tiene un mayor desarrollo por encima de lo que significan las otras razas. Se propone el darwinismo social como una manifestación de la supervivencia de las sociedades más aptas. Para el imperialismo, las sociedades más aptas son aquellas que han logrado un desarrollo económico. Y para lograr un desarrollo económico ha tenido que existir, obviamente, un desarrollo industrial. Por lo tanto, para el imperialismo, las razas que deben sobrevivir o las que deben dominar son aquellas razas que han logrado encontrar recursos que le permitan autosostenerse. Y esto obviamente, para entender el imperialismo, lo habían logrado principalmente las potencias europeas, pero también se contaba aquí a Estados Unidos. Otro aspecto importante es el proceso de expansión de las potencias europeas para ser más dominantes. Si bien es cierto, en cada país europeo se vivió un proceso de independencia, digamos, con sus propias características. Por ejemplo, hablamos de la unificación italiana, hablamos de la unificación alemana, hablamos del proceso, por ejemplo, de independencia francés. Entonces, en cada uno de estos espacios territoriales existió definitivamente una fuerza dominante, pero ahora ya el dominio, pues entre ellos, como ya había quedado delimitado, porque a través de los diversos conflictos que existieron y también de los tratados que se firmaron entre ellos, pues se pudo llegar a entender que ya estaba definida las fronteras entre cada uno de ellos y había un respeto por estos espacios, ya que ya no querían ellos seguir entrando en conflictos armados, porque ellos sabían lo que implicaba una guerra, o sea, ya habían peleado tanto entre ellos que la guerra para ellos resultaba desgastante. Entonces, ya no querían confrontarse entre ellos. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscaron? Buscaron incrementar su espacio de dominio, pero ya no dentro del territorio europeo, sino llevándolo hacia otros espacios, básicamente el continente africano.
Capital industrial, fábricas fundido al capital financiero. ¿Qué significa que mientras más empresas tenga un país, más industrias tenga un país, entonces va a tener mayor capacidad para poder realizar inversiones? ¿Por qué? Porque va a tener más dinero. Entonces, a mayor fábricas, mayor dinero. A mayor dinero, mayores inversiones. Un fuerte impulso gracias al desarrollo industrial dada por la revolución industrial. Todos estos países que van a buscar este crecimiento imperialista van a tener como característica el haber desarrollado dentro de su territorio las formas de la revolución industrial. Sabemos que esta inicia pues en el Reino Unido, pero luego se va a expandir hacia otros espacios e incluso llega también hasta el continente asiático. Pero esto significó también, por ejemplo, que digamos, naciones, potencias, encuentren en el desarrollo industrial la fuente para obtener mayor cantidad de recursos y con esos mayores recursos puedan lograr también una expansión mucho más sostenida en el tiempo. La utilización de mano de obra barata en los pueblos conquistados. Cuando ellos llegaban a un territorio conquistado, no necesariamente llevaban trabajadores de su propio espacio, digamos, de dominio original, sino que ellos aprovechaban que la población aborigen, pues ahora era parte del espacio de conquista de ellos, sobre todo a nivel de colonias, para someterlos a los trabajos forzados y extraer los recursos que para ellos eran importantes, ¿no? Según el tipo de industria que desarrollaran, por ejemplo, ¿no? Si era la industria, digamos, ferroviaria, obviamente eran los minerales. Si hablamos de la industria textil, hablamos del algodón, por ejemplo. Causas económicas del imperialismo. ¿Por qué se desarrolla el imperialismo? Bueno, se desarrolla básicamente porque las potencias requerían mayores recursos para poder producir sus bienes. Entonces, estos recursos eran mucho más baratos en los territorios alejados del continente europeo. Entonces, por ese motivo, pues, fueron hacia este lugar, ¿no? Siguiente va a ser, por ejemplo, que como las potencias europeas necesitaban ampliar sus mercados de compra, entonces requerían más materia prima. Y esa materia prima se encontraba en territorios ajenos. Por eso también se da, en este caso, el crecimiento del imperialismo. ¿Qué más? También, por ejemplo, el acceso y el dominio, como ya habíamos mencionado, a las fuentes de materia prima. Las vetas mineras, los bosques, en este caso la existencia de ríos en las regiones dominadas, por ejemplo. Y todo esto pues servía para que pueda satisfacerse las demandas de otros mercados, principalmente el mercado europeo, a los productos elaborados por estas industrias. Causas políticas, ¿no? Tenemos tres principalmente. Conquistar nuevos territorios implicaría una mayor expansión territorial del Estado dominante. Es decir, como ya entre ellos no querían luchar porque ya sabían el daño que eran capaces de realizarse, pues lo que va a pasar es que ahora ellos van a querer conquistar nuevos espacios. Pero esa conquista de nuevos espacios no solamente implicaba que ellos tuvieran acceso a nueva materia prima, sino que ellos además pudiesen también demostrar lo poderosos que podrían ser. Entonces, mientras más territorios dominasen, pues más prestigio ellos demostraban ante sus, en este caso, estados relacionados o estados equivalentes. ¿Qué más? Dominar nuevos territorios sería una expresión de poder ante las otras potencias que también buscaban exponer su poderío. Como decíamos, una de las principales manifestaciones del nuevo poderío europeo o imperialista sería la mayor cantidad de recursos. ¿Por qué? Y la mayor cantidad de territorios. ¿Por qué? Porque se entiende que si tú dominas más territorios es porque tienes más dinero. Si tú tienes más dinero es porque tienes más industrias. Si tienes más industrias es porque cuentas con mayor materia prima. Entonces existe una, digamos, relación con ello. La conquista también implicaría imposición de lo cultural. Claro, hablamos del idioma, de la religión, literatura, artes, alimentación, etc. Causas ideológicas. Existieron tres causas ideológicas principalmente durante este periodo, ¿no? Tenemos en primer lugar que las conquistas de nuevos territorios eran vistas como una hazaña. ¿Por qué? Porque se decía, por ejemplo, que las colonias europeas cuando llegaban a otros territorios y los lograban conquistar, no solamente era el dominio sobre los espacios para extraer materia prima, sino también eran una manifestación de que las colonias europeas habían logrado superar aspectos geográficos
por ejemplo, como las condiciones climáticas, como por ejemplo los relieves, los fenómenos naturales, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces era una hazaña el conquistar espacios nuevos. Otra de las características que de alguna forma fundó las causas ideológicas del imperialismo fue el concepto de un rol humanitario, ¿no? Para algunos historiadores, pues la conquista, para los mismos miembros de las colonias, conquistar nuevos territorios era el significado de llevar progreso o desarrollo, ya que ellos consideraban o se consideraban o autodenominaban como una raza superior. Entonces, llegar hacia otros espacios, llevando toda su tecnología, pues significaría un símbolo o significaría en todo caso una demostración de que iban a llevar nuevos conocimientos que le iban a permitir a estas poblaciones sometidas el poder desarrollarse o crecer, entre comillas. Y por último, también era vista como una misión religiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque a través del colonialismo también se expanderían pues las órdenes religiosas que llevarían sus propias doctrinas hacia otros espacios para tener mayor cantidad de creyentes. Muy bien, hasta este punto vamos a llegar en esta primera parte, estimados estudiantes, y continuaremos después con la siguiente parte. Saludos.